Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo y qué bendición tan grande que Dios me permite hoy a través de este medio poderles transmitir la palabra del Señor. Quiero predicarles bajo el título Espíritu debajo de la superficie. La última parte de Corintios 2:10 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por profundo e inaccesible que es Dios, podemos conocer algunas cosas de Él. Él es poderoso, es complejo, es un Dios de orden, belleza y vida. Es cierto que podemos ver mucho en la creación, pero si queremos ir más adentro de la superficie, al lado espiritual de Dios, es decir, la ley, a la salvación, a la justificación y a la redención divinas, tenemos que estar conscientes de que el Espíritu de Dios sabe las cosas más hondas, porque es Espíritu de Dios. Espíritu es de Dios. En nuestra sabiduría humana no tenemos acceso a las cosas más profundas. Tenemos acceso solo a lo que podemos ver en la superficie. Por sí solo el hombre no puede conocer las cosas espirituales de Dios, su naturaleza, esencia, voluntad y salvación. El apóstol Pablo dio una analogía en Primera de Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Podemos estar uno muy cerca de otro en la misma familia o en una empresa común y sin embargo no saber lo que el otro piensa. Todo lo que sabemos es lo que es aparente a nuestros sentidos. El único que sabe perfectamente los pensamientos es el espíritu de la persona que tiene esos pensamientos. Lo mismo es cierto en cuanto a Dios. Podemos entender algunas cosas sobre Él al ver lo que Él ha hecho, pero nadie puede saber las cosas más hondas de Dios, más de lo que yo puedo saber al mirarlo a usted. ¿Cuáles son sus pensamientos más íntimos? Solo su espíritu sabe lo que hay en su interior. Y solo el Espíritu de Dios sabe las cosas más profundas de Dios. Mis hermanos, nunca podremos saber las verdades profundas, salvadoras, espirituales de Dios, a menos que alguien nos las revele. En el primer libro de Corintios 2:11 dice: nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo añadió en el versículo 12: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esas cosas son el perdón de pecados, la salvación y la esperanza de la vida eterna, así como las bendiciones de la justificación, santificación y glorificación. No podemos conocer esto mediante la razón humana, no podemos hallarlas en un experimento, en un tubo de ensayo, no podemos figurárnoslas por racionalización. Podemos conocerlas solo por la revelación del Espíritu Santo. Usted no puede ir al cielo a menos que sepa cómo, y no puede saber cómo, excepto al leer la Biblia. Es el único lugar en donde el hombre escribió las palabras que el Espíritu Santo inspiró. Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. Pedro describió el proceso. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo dice en segunda de Pedro 1:21.
Esto es un golpe radical a los que abogan por la teología natural. Imagínese, mi hermano, ¿qué pueden decir cuando uno les ponga en primera de Corintios 2:14 ante sus ojos? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuchen muy bien por qué. Porque para él son locura, para el hombre natural, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios le son locuras, porque dice, le son locuras y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural nunca va a entender las cosas del Espíritu si el mismo Espíritu de Dios no se las enseña. El hombre natural que no cuenta con la ayuda de la revelación sobrenatural mediante las Escrituras no puede conocer las cosas que solo el Espíritu de Dios sabe. Para él no tiene el menor sentido, no puede entenderlas porque hay que evaluarlas espiritualmente y no racionalmente. No puede examinarlas empíricamente. No puede alcanzarlas mediante ninguna intuición humana. ¿A dónde lleva la teología natural? A ninguna parte que no sea el infierno. Es un error fatal, un callejón sin salida, el que se entra por las puertas anchas que parece acogedora, conveniente, fácil para el universo y fácil de hallar. Uno no puede entender por sí mismo las cosas de Dios más de lo que pudieron Adán y Eva, porque solo por el poder y revelación del Espíritu Santo se puede evaluar la esencia del Señor y Creador del universo. Sin el Espíritu, escuchen mis queridos hermanos, sin el Espíritu no hay conocimiento. Pero para los que hemos recibido la enseñanza del Espíritu Santo por la Escritura, tenemos lo que en Primera de Corintios llama la mente de Cristo. Podemos saber lo que Cristo piensa por lo que la Biblia lo revela. El hombre natural, como le falta la mente de Cristo, que el Espíritu revela, acaba sin entender nada, acaba como necio, acaba en juicio. Y en Juan 14:26 Jesús dijo a los discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Les aseguro que Dios les instruirá cómo anotar las cosas más hondas que no son discernibles a los sentidos humanos. Las cosas profundas de la salvación que constituyen la mente de Cristo. Si quieres conocer, mi querido hermano, mi querida hermana, más de Dios, pídele al Espíritu Santo que te revele al Padre y que te revele al Hijo. Pide en oración. Cuando estés hablando con el Dios y Padre Celestial, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te revele al Hijo, que te revele al Padre a través de la Escritura. Y recuerden esto, mis hermanos, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Está en Primera de Corintios 2:14. Para el natural, las cosas del Espíritu le son locura. Por eso para muchas personas les es difícil aceptar la palabra del Señor, aceptar los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Por qué?
porque no tienen el Espíritu del Señor, quien revela el corazón del Padre y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús y espero que esta enseñanza haya entrado en tu corazón y te inquiete a clamar en oración para que el Espíritu te revele al Padre, te muestre al Hijo y puedas alcanzar esa obra salvadora. Te bendigo.